que aparte lo estoy leyendo, me parece muy interesante. Y también estará Apauqui Castro, coordinador de Pachacutic de Cotopaxi y exdirigente de la CONAIE. María Arcilia estará en Otavalo y Apauqui Castro estará en Cotopaxi, con quienes vamos a conversar de inmediato. Y aquí en el set, en la ciudad de Guayaquil, estará la politóloga Estefanía Luzuriaga, a quien saludamos cordialmente. ¿Cómo está, Estefanía? Muchas gracias por la invitación, José, muy feliz de acompañarlos esta tarde. Perfecto, bien, así que quisiera confirmar si es que ya están conectadas vía Zoom, tanto María Arcilia Castañeda como Apauqui Castro. Quiero decirles y recordarles que estamos siendo transmitidos por el canal TV digital RTW24 OnePlus en canal 14 de streaming, 14 de CNT y 14 de Claro, y también por nuestras redes de YouTube RTW24 y canal Televisión Digital, y por supuesto a través de TikTok RTW24S, RTW24S. Así que gracias por su sintonía, como de costumbre. Saludamos a la gran cantidad de ecuatorianos que se encuentran en diferentes partes, tanto de Estados Unidos como de Europa, quienes permanentemente siguen nuestros programas, y a quien les habla y les saluda cordialmente José Toledo. Bien, iniciamos. Estefanía, definitivamente pues la efervescencia política crece día a día, hay muchas cosas en juego, el propio presidente de la República es un candidato activo y las demás fuerzas están tratando obviamente de conseguir adeptos. En medio de eso y de esta crisis energética, política, social, etcétera, hay muchísima gente que están más preocupados de otras cosas que de analizar el voto. Así es como lo ve, o definitivamente cree que ya la efervescencia política está llegando a los ciudadanos en general. Yo creo que nos encontramos en un momento de pre-campaña. Es decir, ¿qué quiere decir la pre-campaña? Quiere decir que hay un interés mayor de la ciudadanía por los temas políticos. Hay una preponderancia de la agenda política sobre la agenda de medios o la agenda ciudadana. Es decir, empieza la política y sus temas a ser el core de la conversación pública. Sin embargo, creería que falta para llegar a ese punto máximo de efervescencia que seguramente estaremos viendo a lo largo de la campaña. Ahora, sí, pero sin duda lo que necesitamos con pensamiento crítico es despertar a los ciudadanos para que estén estudiando los planes, o al menos a los candidatos, quiénes están tras de ellos, cuál es más o menos el apunte que tienen cada uno de ellos, y en eso nos encontramos. Hay mucha deserción por un lado, o apatía, pero por otro lado sí hay gente que está muy preocupada de saber cuáles van a ser los destinos de este país. Por supuesto, el Ecuador viene siendo, y no solamente en este periodo electoral, sino a lo largo de los últimos periodos electorales, un país con una alta desafección política y una bajísima credibilidad en las instituciones del Estado. Eso complejiza el escenario preelectoral, porque claro, entre que no creemos en las instituciones políticas, entre que no creemos en el sistema de partidos, y por otro lado tenemos a estos liderazgos políticos muy personalistas que entran a acaparar la atención del ciudadano, del elector en última instancia. Me parece a mí en un contexto de mucho ruido porque tener más de, creo que son 15 candidatos, 16. Claro, más el que Daniel Nova, que en este momento es presidente, es una exageración de ruido comunicacional. Es decir, es imposible que escuchemos 16 propuestas en profundidad cada uno de los ciudadanos. Entonces, ese contexto hace que sea muy difícil y que esta sea una elección súper interesante la que tenemos a las puertas del horno. Y además de altísimo nivel de importancia por todo lo que está en juego. Bien, saludamos a María Arcilia Castañeda, que está con nosotros vía Zoom. María Arcilia, ¿nos escucha bien, por favor? María Arcilia, no sé si tenga conectado el micrófono ya. Muy buenas tardes, estimado José. Estefanía, sí, un poquito con el tema de la luz, todo así, pero bueno, estamos aquí. Muchas gracias por el espacio. Perfecto, bueno, claro, el gusto es nuestro. Muy importante escuchar la voz de quienes también
tienen a su cargo una comunidad tan importante que es los pueblos y nacionalidades indígenas en la política. A propósito de eso, María Cecilia, usted hizo, entre otras cosas, un libro muy importante sobre el voto indígena. Hizo un análisis de lo que ha pasado durante los últimos 30 años. ¿Cuál es su evaluación con respecto a ese trabajo? Y lo que mucha gente ve en diferentes ciudades es que el mundo indígena estaría o está dividido. Bueno, primeramente hay que partir con un contexto general en el sentido que al momento que se crea la República, se crea sin los pueblos indígenas, bajo el tutelaje de, en este caso, de la Iglesia. La participación política de los pueblos y las nacionalidades indígenas en el Ecuador es muy nuevo, se visibiliza ya en la palestra política pública a partir de la Constitución del 79 con el reconocimiento del voto universal. Con eso, con la incorporación de los derechos colectivos en la Constitución de 1998, en el 2008 que se complementa y en el año 1995 se crea esta organización política para la participación, sobre todo en el proceso electoral. Hay que tomar en cuenta que hay sistemas políticos de participación que se desarrollan, que son propios en los territorios de las nacionalidades y pueblos. En este caso, el estudio sobre el voto indígena recoge todo el caminar en la palestra política electoral. En ese sentido, en los 30 años de participación del movimiento indígena, uno de los aspectos fundamentales es que se reconozca el Estado plurinacional intercultural. A eso, a plasmar hacia los territorios, se ha medido que como el voto indígena, mucho más allá de los logros electorales numéricos, en el sentido de que si lograron con alianzas o sin alianzas, más bien el análisis, la reflexión va mucho más allá de cuánto son los impactos, las transformaciones, la incidencia que está desarrollando en los territorios por un lado, y por otro lado también que estas alianzas, como de una de otra manera, ha mantenido o han sido efectivas sobre todo para garantizar la gobernabilidad, los sistemas democráticos, y en ese sentido pues que es por un lado bastante positivo en el sentido de que hay resultados considerables, sobre todo con presencia de población indígena, pero por otro lado también las realidades demuestran de que sobre todo en temas de desarrollo hay problemas que aún no están resueltos. Por ejemplo, en lo que es en la Amazonía y en la Sierra Centro, la presencia de colí en fuentes de agua. De la misma manera, en la sierra y sobre todo en la Amazonía, en los territorios, la desnutrición crónica infantil está sobre la media nacional. Eso implica que no está en la igualdad de condiciones y requiere de un trabajo articulado, de un trabajo coordinado entre los diferentes niveles de gobierno y a la vez también pues con los actores territoriales, porque de lo contrario de nada quedaría pues hablar lo que es el buen vivir, el desarrollo, y hay que trascender en esta reflexión y sobre todo en la formulación de los planes de trabajo. Ahora bien, María Cecilia, sí, vamos a profundizar en los próximos minutos justamente en lo que usted ha dicho. Quiero saludar también vía Zoom en Quito, está el politólogo y académico Arturo Moscoso, a quien le agradecemos justamente por su tiempo. Arturo, muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que está María Cecilia Castañeda, alta dirigente del pueblo y nacionalidades indígenas, y aquí en Guayaquil, Estefanía Luzuriaga, politóloga también. Esperemos que más adelante se conecte el dirigente Apauqui Castro, coordinador de Pachacutic y exdirigente de la CODOI, a quien también le hicimos extensiva esta invitación. Arturo, definitivamente la participación en general de la política nos mantiene en vilo. Por más que estamos en una pre-campaña, todos están preocupados de quién o quiénes van a tratar de sacarnos adelante en diferentes temas y crisis, empezando por la crisis política, económica, social, ahora energética, etcétera. Nada está dicho todavía, pero
según su primer análisis, cómo marcha la política a estas horas. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, José, y un saludo a las panelistas y a la audiencia. El tema de la política a través de los partidos políticos en el Ecuador es bastante hubo un problema con el video, perdón. Es bastante complicada, no hay realmente referencias sobre cuáles son las propuestas de determinadas agrupaciones políticas, porque no sabemos cuál es su ideología, no sabemos cuáles son sus programas, ¿no? La política es altamente personalista. Simplemente nos remitimos a los nombres de quienes ejercen el liderazgo en determinado partido político y ya nada más, ¿no? Entonces, en esa medida es muy poco lo que podemos saber sobre qué es lo que están ofreciendo o cuáles son las políticas públicas que están planteando para cuando ejerzan el poder, ¿no? Todos evidentemente se refieren en líneas generales de hay que combatir la delincuencia, hay que arreglar el tema de la crisis energética, hay que combatir el narcotráfico, etcétera, etcétera, pero no hay un cómo, ¿no? No hay un cómo, no hay una... recordemos, José, que los partidos políticos son un intermediario entre la sociedad y el Estado, ¿no? Es decir, los partidos políticos llevan el mensaje al Estado de qué es lo que quiere la ciudadanía. Y eso en el Ecuador no sucede, ¿no? Los partidos políticos no funcionan como ese intermediario, son meras maquinarias electorales en donde los candidatos incluso ni siquiera tienen que estar afiliados, y eso pues implica que puedan saltar de agrupación política en agrupación política dependiendo de la elección, como lo hemos visto muchas veces, y pues a los ciudadanos nos deja con la incógnita de qué es lo que ofrecen para resolver los problemas del país. Ahora bien, y esta inquietud es justamente para los dos, Estefanía y Arturo, ¿qué debe pasar para que se despierte un poco ese interés y ese pensamiento crítico que deben tener los ciudadanos? En países como Colombia, como Chile, como Perú, existe una altísima participación de la academia para debates, para análisis, para congresos, etcétera, conversatorios, para hablar de políticas y sobre todo hablar de políticas públicas. Eso aparentemente aquí no sucede. Bien, definitivamente no solamente la academia, sino la sociedad civil como un todo debe ser un puente también para generar discusiones, para generar crítica sobre el quehacer político y sobre todo sobre la cosa pública, ¿no? Cuando digo sobre la cosa pública me refiero sobre todo esto que nos compete a todos sin que sea particularmente de un individuo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En América Latina, en particular Ecuador, lo público se siente como ajeno y no como un bien colectivo. Y cuando digo un bien colectivo es que priorizamos, por ejemplo, no sé, acceder a una educación privada en lugar de fortalecer la educación pública, como lo vemos en algunos países, por ejemplo, europeos. También nos pasa lo mismo con los espacios públicos. El espacio público no se siente como un espacio que debo cuidar y al que tengo derecho y sobre el cual tengo responsabilidad, sino que se acepta como algo externo al ciudadano a pie. Entonces, hago esta reflexión para llevar a la audiencia a entender que cuando pensamos en la participación, si bien es cierto, hay un nivel que es la participación en el voto, en el que yo transfiero mi poder individual a alguien para que me represente, también hay una participación ciudadana que, si bien es cierto, la academia es un espacio para hacerlo, debería ser todas las organizaciones sociales y debería tener también una preocupación individual, ¿no? Es decir, yo como ciudadano, ¿cómo participo activamente de lo público? Arturo. Bueno, de acuerdo, ¿no? Creo que desde la academia tenemos un importante papel, sobre todo en lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Haciendo un diagnóstico y proponiendo soluciones de cómo debería manejarse o cómo deberían construirse los partidos políticos, cómo deberían manejarse y construirse las campañas políticas. Se necesita una reforma urgente del sistema de partidos, eso es evidente, pero y aportar y dar los insumos o tratar de dar los insumos
permanentemente para que eso suceda, ¿no? Para que eso llegue a buen puerto. Y evidentemente, pues, hablar sobre la preparación y las carreras políticas que hacen nuestros políticos, valga la redundancia, ¿no? Que en la mayoría de los casos no están bien preparados para los cargos que desempeñan, y eso también, pues, se evidencia en la calidad de las políticas públicas y en la calidad de reformas y normas que se aprueban, que no siempre son las mejores, ¿no? Que obedecen más a intereses personalistas particulares que a intereses de la ciudadanía. Y claro, en esa medida, pues, desde la academia no se puede bajar los brazos, y hay que seguir trabajando para que en algo podamos incidir en la mejora de la calidad de la política en nuestro país, ¿no? Ahora bien, entendiendo como que evidentemente la política es un todo y no le pertenece a un grupo político, a un movimiento, ni siquiera a la derecha o a la izquierda, que además todos de una u otra forma en su momento les han ido bien y luego han fracasado, o viceversa, es decir, nadie tiene una varita mágica. ¿Qué pasa, María Ercilia Castañeda? ¿Qué pasa con las agrupaciones, con los pueblos y nacionalidades indígenas que llegan a un punto de efervescencia, que llegan a un punto de connotación de Sierra Centro, luego probablemente a las grandes ciudades, pero no logran conseguir el poder? ¿Cuál es su análisis con respecto a aquello? Bueno, es importante puntualizar que el tema de la participación trasciende meramente el voto como tal, sino también va mucho más allá, y en ese mucho más allá es la participación, la toma de decisión y cómo actúan con la responsabilidad. Y en ese sentido, pues, que es importante, pues, mencionarse que sin desmerecer a la academia, pero sí hemos tenido representantes, por ejemplo, en el Congreso Nacional, actual Asamblea Nacional, representantes profesionales, pero ¿cuál ha sido su aporte? Si nosotros ponemos en la balanza, vemos que si bien es cierto, Perdón, María Ercilia, estoy teniendo problemas para escucharla hasta que mejore la señal. Justamente un análisis, Arturo. ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? Lo mismo que le preguntaba a María Ercilia. Llega un momento dado en donde, según algunos estrategas políticos dicen, es muy importante llegar a diferentes partes para un todo, porque todo obviamente es muy importante a la hora de las votaciones, pero a su criterio, ¿por qué no termina de germinar un proyecto político del lado indígena? Está muteado, Arturo. Perdón, José. Okay. Bueno, lo que pasa es que, de hecho, lo que ha hecho el movimiento indígena durante todos estos años es loable, porque ha construido una plataforma política muy interesante, muy importante, que se ha convertido en un grupo de presión fuerte para las políticas estatales, y que evidentemente incide, pues, de alguna forma en cómo se toman decisiones dentro de la política. Pero a la final, el brazo político del movimiento indígena, que es Pachacutic, de todas formas es un partido que limita su representación a ese sector, ¿no? Y creo que eso es lo que se debe trabajar, ¿no? Abrir la representación de ese partido hacia otros sectores, sin descuidar, por ejemplo, sin descuidar, por supuesto, todas las reivindicaciones que solicitan los indígenas y que son tan absolutamente justas, pero que le pueden dar una mayor llegada hacia otros sectores de la población a los que no está llegando, ¿no? Quizá un ejemplo de esta apertura y de tomar otros elementos, además de las necesidades y exigencias de la comunidad indígena, fue la campaña de Yacu Pérez, ¿no? En las elecciones del 2021, pero que casi le llevan a una segunda vuelta, ¿no? Pero que luego un poco se han perdido nuevamente, y sobre todo por liderazgos que más bien han ido radicalizándose, y que en lugar de tener más apertura, creo yo, han ido más bien cerrando puertas hacia una participación más plural dentro de la organización, ¿no? Es mi criterio,
y no sé pues si es que María Ercilia tenga algo más que añadir a esto, ¿no? María Ercilia. Sí, en efecto, bueno, una pequeña interrupción, pero bueno, aquí lo que trataba de concluirle es en el primero que al momento de la creación entre los años 95-2000 del convento Pachacuti, la representación ha tenido un rol muy importante y tanto es así, por ejemplo, el tema del reconocimiento del Estado plurinacional, los presupuestos participativos, la participación ciudadana como tal, hoy por hoy institucionalizada. Sin embargo, a partir del año 2000 en adelante, como que es de una que otra manera se ve un cierto retroceso, porque se pierde este tema de esta estructura de los gobiernos alternativos. Fíjese que hubo este reconocimiento inclusive a nivel internacional. En ese sentido es importante pues que el accionar más bien se pueda realizarse, plantearse de una forma articulada, y por eso pues que considero más bien como después de toda esta reflexión con cada una de las representaciones, tanto a nivel de gobiernos locales como también en la Asamblea Nacional, que es importante no solamente en este caso al movimiento Pachacuti, sino también en todas las organizaciones políticas, un análisis, una reflexión, una autocrítica, cuál es la contribución hacia el fortalecimiento de la democracia, cuál es la contribución en la transformación de las desigualdades, de las inequidades que están en los territorios. No se puede simplemente llevar el proceso electoral a una palestra, al menos ahora en la era digital, a un video, a un baile en el TikTok, en las redes sociales, sino más bien de actuar con mucha responsabilidad para que podamos resolver los grandes problemas. Muchos dirán, pero hemos construido vialidad. Sí, hay que reconocer que la mayoría de los gobiernos locales, sobre todo, han priorizado la construcción de la vialidad, pero no ha habido aporte al productor. En este caso, el trabajo no se ha realizado articuladamente en gobierno local y gobierno nacional. No ha habido políticas públicas, y en ese sentido, en mejores carreteras adecuadas, más bien está facilitando, por un lado, que todo ese talento humano salga hacia las grandes ciudades, y podemos ver en las grandes ciudades cómo también está pues el comercio, la actividad informal. Pero por otro lado también en estos territorios el retorno, en este caso la inversión, y cómo se va fraccionándose, y en ese sentido no ha resuelto el gran problema que es sobre todo la reactivación económica, garantizar la seguridad, la soberanía alimentaria, tanto para la ruralidad como para también la ciudad. María Ercilia, justamente sobre ese tema muy profundo que usted está tocando, y le pregunto también a Estefanía, es, a ver, con Yacu Pérez, como puso el ejemplo Arturo Moscoso, definitivamente llegaron a un puesto de expectativa enorme, estuvieron a punto. Muchos dicen que llegaron a segunda vuelta y que no se les reconoció inclusive, pero en todo caso llegaron a un nivel preponderante. Sin embargo, eso no terminó de germinar, y después de aquello nuevamente como que se apagó. Y quienes tenemos la posibilidad de viajar en diferentes momentos por Sierra Centro, inclusive la Amazonía, hay grandes dirigentes, enormes dirigentes, me refiero con muchísima preparación a nivel nacional y también a nivel internacional, gente que quiere sacar adelante al país, pero que ya sea por una política de comunicación interna que no funciona, o por la división enorme que existe en algunos movimientos, unos a favor de la derecha, otros a favor de la izquierda, otros queriendo continuar con su misma línea, es decir, no han continuado, digamos, con ese trabajo. Entonces, ¿por qué no lograr? Yo inclusive digo, hasta en materia de reconocimiento y conocimiento de nuestro país, es increíble como mucha gente de Quito, de Guayaquil, es decir, de las grandes metrópolis, entre comillas, no conocen la Amazonía, por ejemplo. No conocen Cotopaxi de repente, no conocen, me explico. Entonces, al haber ese desconocimiento, los altos dirigentes llegan en momentos de campaña, pero luego se apagan. Bien, a ver, yo creería que voy a empezar por lo que mencionó
Arturo hace un momento, sobre Yacu Pérez, coincido. Yacu Pérez encontró algo y fue un discurso político homogenizador de necesidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en lugar de construir el core de su discurso en relación a temas que sean, digamos, no quiero decir limitados, pero sí prioridades para la comunidad indígena, encontró un discurso basado en temáticas aglutinadoras de problemáticas del territorio nacional, y eso lo ayuda a posicionarse, y ese discurso es el que lo lleva al tercer lugar. Coincido también en que la radicalización de las causas indígenas baja su posibilidad de aspirar a un cargo, por ejemplo, presidenciable, principalmente por lo mismo, porque al radicalizar las posiciones segmentas más el electorado y esa segmentación no permite que los votos sean suficientes. Y creo también en ese sentido que es importante reconocer que el movimiento indígena ha encontrado otras vías de participación que son distintas, por ejemplo, al voto, ¿no? Es decir, el movimiento indígena tiene mayor influencia a partir de la configuración de estallidos sociales que a partir de la participación en procesos electorales. Entonces, todos estos tres elementos en conjunto hacen que sea muy complejo, por lo menos para un cargo presidencial, y que sus representaciones se limiten a los territorios donde son mayoría. Y con respecto a lo que mencionabas de conocer los territorios indígenas, creo que es fundamental, y creo que en ese conocer va a haber un reconocer de valores, ¿no? Este pensamiento decolonial que es súper importante, y que lo entendamos no solo como un pensamiento y un paradigma que responde a los saberes indígenas, sino que en ese pensamiento decolonial y en esa posición y en esa mirada al mundo decolonial hay mucho que nosotros, los mestizos, tú decías, como los ciudadanos de las metrópolis, debemos reconocer también en quienes somos como ciudadanos ecuatorianos por esta historia que mencionaba al iniciar María Cilia, del proceso colonizador, y cómo esto de alguna manera no solo reconfiguró los saberes propios de la comunidad indígena, sino que también de quienes hoy somos, digamos, mestizos. Bien, vamos a hacer una pausa comercial para continuar con más sobre este análisis de la situación política en general y también particularmente lo que pasa con los pueblos y nacionalidades indígenas. Ya regresamos. Aquí iniciamos el espacio publicitario. Bastante lluvia, mucho viento, pero listos para esta aventura extraordinaria. Este territorio es yaceno. No queremos la tala, no queremos la cartera, no queremos más enfrentamiento con la petrolera. Quieren un turismo especial, un turismo científico que además los respete. Vamos a descubrir la vida de los guaraní, cómo se desenvuelven en la selva, cómo cazan y además cómo tratan a los turistas. Descubriendo Ecuador con José Toledo, los domingos a las 12:30 por TC Televisión. El Puyo es un sitio maravilloso, lleno de encantos naturales y una historia digna de ser destacada a nivel nacional y mundial. Conoceremos sus costumbres, su gente y, por supuesto, los paraísos que tiene. ¿Cómo están? Soy José Toledo. Desde el 18 de noviembre, de 13 a 14 horas, de lunes a viernes, Hora Cero. Un programa de entrevistas y análisis de la coyuntura nacional e internacional en un pool de medios por Canal TV Digital, RTW24 y OnePlus. No se lo pierda. Todos los ecuatorianos estamos en busca de una solución
al problema de la inseguridad. Y para eso, aquí, en este programa, conoceremos a profundidad lo que plantea cada candidato a la presidencia de la República del Ecuador 2025 para garantizar la seguridad en el país de manera integral. Porque los ciudadanos exigen estar bien informados. Soy John Garecoa y estoy aquí para presentarles el programa Los Presidenciables y la Seguridad de cara a las elecciones 2025. Todos los domingos a las 21 horas por el canal TV Digital. Aquí finalizamos el espacio publicitario. Bien, continuamos con más de Hora Cero, conversando sobre la participación de los pueblos indígenas, lo que ocurre en materia política de cara a esta campaña electoral de la presidencia de la República, que será en febrero. Les recordamos que estamos siendo transmitidos por canal TV Digital, RTW24, OnePlus, canal 14 en streaming, 14 en CNT y 14 en Claro, y además un pool de nuestras redes en YouTube, RTW24 y Canal TV Digital, y por supuesto en TikTok, RTW24S. Estamos conversando con María Ercilia Castañeda, alta dirigente y profesional, consultora de formación política de los pueblos y nacionalidades indígenas. Aquí está con nosotros Estefanía Luzuriaga, y en la capital de la República el politólogo y académico Arturo Moscoso. Bien, de lleno, la participación de todos es fundamental, pero todos tenemos que hablar de políticas públicas, y en este programa estamos insistiendo todos los días para hablar de aquello. ¿Se entiende, Estefanía, de que es académica, al igual que Arturo, se entiende lo que son políticas públicas? ¿Se entiende que ejemplos, no hablemos de Europa, hablemos de nuestros vecinos, de Perú, de Colombia, de Chile, que tienen problemas de todo tipo, pero siguen avanzando? Eso no lo terminamos de entender nosotros. Bien, el concepto de políticas públicas para el ciudadano es un concepto que es distante, que es lejano, que aparte... ¿Por qué? Porque busca, a ver, por dos motivos. Por un lado, porque creo que no hemos sido un país que tenga una tradición. Tal vez hacemos política pública, porque si no, no habría intervención del Estado en muchas de las áreas en las que tiene competencia, pero sobre todo porque no tenemos políticas de Estado. O sea, las políticas estatales son aquellas que trascienden a los gobiernos. Entonces, esas políticas son las que luego nos permiten medir, por ejemplo, el impacto de una gestión a largo plazo. O sea, yo no puedo decir cuál ha sido el impacto de una política pública en educación si cada 3 años, 4 años la cambio, porque no me gusta, porque no le gusta al líder de turno. Entonces, generar políticas de Estado significa que hay políticas que trascienden al gobierno de turno, y eso generalmente tiene un impacto también mayor en la eficiencia de la misma. Arturo, ¿por qué es tan difícil entenderlo por parte de los políticos de turno? Y no estoy hablando exclusivamente del Ejecutivo y el Legislativo, inclusive en las alcaldías, en las prefecturas o en los ministerios. No sé si pasa tanto por el no entender, que seguro que también pasa por eso, porque no se sabe hacer políticas públicas, no hay una formación en la administración pública. Todo funcionario público debería tener una preparación, ¿no? en cómo se administra lo público y cómo se hacen políticas públicas. Y creo que ahí está el problema, ¿no? El hecho de que las políticas públicas se hacen en base a demagogia, a populismo, y no en realidad a necesidades reales de la ciudadanía, ¿no? Porque a veces hay políticas públicas que no son tan populares, pero que de todas formas se tienen que tomar, y se las deja de lado por políticas más efectistas, pero que o no generan los efectos que se deseaba, o que generan consecuencias no buscadas
que van más allá de lo que, o que más bien terminan generando más problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le hace como el realizar políticas públicas necesita de una técnica muy específica, en donde el análisis de lo que se debate, el análisis de los datos, el análisis de la realidad es muy importante, y aquí eso queda de lado, ¿no? Queda de lado justamente para privilegiar la demagogia y las decisiones impactantes en lugar de las decisiones que realmente se tienen que tomar, ¿no? Ahora bien, María Ercilia Castañeda, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes después de tantos estudios y de haber conversado y siguen conversando permanentemente entre ustedes? Me refiero a los pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Cuál es la propuesta para que sí se cumplan esas políticas estatales y no dependan exclusivamente de un ejecutivo, de un presidente de turno? Si bien es cierto, el movimiento indígena es un actor importante y que ha dado un aporte fundamental en el fortalecimiento de la democracia, en el proceso participativo. Sin embargo, no podríamos limitar como una responsabilidad exclusiva al movimiento indígena el no resolver los grandes problemas, sobre todo económicos, sociales, políticos, ¿verdad? Por otro lado, es importante que en nuestro país se asuma el tema del quehacer de la política con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Eso implica un acuerdo, un pacto nacional entre diferentes actores. No puede ser posible que todavía sigamos hablando la costa, la sierra, el indígena, el no indígena, sino más bien pues debemos tener un horizonte a largo plazo de lo que se ha implementado desde los gobiernos locales. Muy bien, en eso coincidimos con Arturo, de que se establece de una forma bastante clientelar. Si no trascendemos en la formulación de políticas públicas mucho más allá de números electorales, si es que va a ser reelecto o no, o si hay las condiciones para que haya la nueva figura, realmente no vamos a avanzar, no vamos a transformar las realidades. Pero por otro lado también debemos ser conscientes de que el hiperpresidencialismo, el tener esa autoridad en una sola persona, en muchos casos también ha habido políticas públicas, sobre todo en los territorios desde lo local, pero que al haber que hiperpresidencialismo no les ha asignado los recursos, entonces el gobierno de turno también actúa de una manera sectaria y eso también no les ha permitido cumplir. Y en ese sentido pues sería pues hacer o trabajar un proceso, una reingeniería al sistema de toma de decisiones, de la forma cómo se da la representación, cómo se toman las decisiones, y en ese sentido pues que esto ya estamos planteando a mediano y largo plazo, una revisión, la propia Constitución como tal también, pero también de poner las actitudes de los ciudadanos, de los actores, la responsabilidad de las organizaciones políticas, el trabajar en una formación, capacitación permanente, de que no esté en estos espacios de toma de decisión únicamente por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser mestizo o indígena, sino más bien que estén representando en los espacios de toma de decisión hombres y mujeres con agendas específicas para mujeres, para pueblos indígenas, para el productor, para fortalecer sobre todo el tema de educación. Y la educación arrancamos con el tema de agua. No es posible que en el país, en el siglo XXI, nosotros todavía tengamos los problemas, sobre todo en el acceso a la calidad de agua, que agua es para todos: salud, educación, alimentación, y en ese sentido debe ir este eje conductor hacia articular a los diferentes actores. Esperemos pues que ya para las próximas elecciones podamos escuchar pues que no sé cuáles son las propuestas, lo que hasta ahora al menos en los territorios de una u otra manera ha llegado son las figuras de fotos como tal, pero se desconoce las propuestas como tal y cómo estas propuestas si son reales, si son posibles de implementar. Hay voluntad, va a haber decisión política y queda pues una tarea pendiente. Bien, entendiendo que no podemos fraccionar a este país más todavía, entendiendo por más bien que deberíamos tener una suficiente
madurez política para que todos sean representantes. Yo digo, los últimos gobiernos, ¿a quiénes han tenido como miembros activos de sus gabinetes? A afros, a indígenas, etcétera, a gente de Galápagos. Es decir, una verdadera integración. La gente dice, no, pues para eso están los ministros. Los ministros trabajan en función también de políticas públicas, pero aparentemente solamente siguen el ritmo que sigue el presidente de la República. Y como ya hemos visto que ha habido un rompimiento en ese sentido, no hay una línea a seguir. Después de todo este análisis, ¿qué le espera al país en esta campaña política? ¿Arrancarnos cada uno los votos para lograr descollar o definitivamente hay alguna postura que piensen unirnos? Bien, yo creo que este contexto electoral es bastante distinto al que vimos en el inmediato anterior, digamos. Encontramos dos grandes fuerzas claramente identificadas. Está obviamente Daniel Noboa y Luisa González, que se dividen la mayor cantidad de las personas que ya saben por quién votar. De ahí la tercera fuerza, y entiendo que la más importante, es el voto indeciso, las personas que dicen que van a votar voto nulo o que no saben por quién van a votar. Me parece a mí que en ese sentido vamos a estar de cara a una elección donde cada ciudadano va a tener que votar por lo que considere que representa en mejor medida su imaginario de desarrollo y bienestar. En la idea de un pacto, escuchaba hace un momento de un pacto por el desarrollo, de una unión, me parece que... No digamos pacto, sino concertación. Ajá, me parece que se vio ligeramente al comienzo de este gobierno un intento del poder presidencial de trabajar de la mano del poder legislativo. Claro, tener gobernabilidad. En busca de la gobernabilidad, y justamente conversábamos nosotros dos hace un tiempo atrás en esa pre-campaña, que era el ideal. El tema es que sostener esas alianzas implicaría que el poder legislativo entienda que no está ahí únicamente para cuidar sus propios intereses ni para cuidar sus propios votos, y que realmente quiera una gobernabilidad para el país, y vemos que eso no se sostiene en el tiempo todavía. Es decir, mencionaba hace un momento que el sistema de partido y los partidos políticos son esencialmente organizaciones que velan por su propio interés y que definitivamente en este momento están haciendo mucho daño a la gobernabilidad. Arturo, su postura con respecto a este tema. Bueno, de acuerdo con Estefanía en mucho de lo que ha señalado. Creo que la campaña electoral y las opciones que se presentan en estas elecciones que vienen son muy diferentes a las de las últimas elecciones. Tenemos un presidente que ha pasado en campaña prácticamente desde su elección y que ha tomado ciertas decisiones más amparado en el impacto que puedan generar, un poco retomando lo que hablábamos antes sobre las políticas públicas, más que en decisiones que puedan ser beneficiosas a largo plazo, ¿no? La situación está complicada, no tenemos un claro ganador, evidentemente hay todavía mucho tiempo para las elecciones y cualquier cosa podría pasar. La crisis energética no termina de resolverse, eso le va a pasar factura al presidente. Por el otro lado, el correísmo tampoco despega. El correísmo, si bien el presidente ha ido perdiendo credibilidad e intención de voto, esto no se ha trasladado al correísmo. El correísmo tiene un techo que es difícil romper, ¿no? El clivaje correísmo-anticorreísmo sigue jugando un papel importante, y el resto de agrupaciones políticas pues no terminan de despegar, ¿no? No terminan de despegar. Y lo que pues aparentemente tendremos es una definición entre el presidente y el correísmo. No hay posibilidad, Arturo, de un outsider para su criterio. No hay oportunidad de que de repente salga alguien y que haga lo mismo que hizo en su momento el propio ahora presidente de la República, que era candidato y que prácticamente no aparecía en las encuestas en las anteriores elecciones.
Bueno, es que esos fueron una serie de circunstancias que le favorecieron, ¿no? Primero el magnicidio de Fernando Villavicencio, evidentemente eso pateó el tablero electoral, esperemos que eso no vuelva a ocurrir. Una comparecencia, un debate en el que, justamente porque no era uno de los candidatos favoritos, no recibió muchos ataques y pudo ser un poco más, o pudo exponer sus puntos más claramente, y eso le favoreció pues también en la intención de voto luego del debate. Y pues que terminó justamente enfrentado el correísmo con la opción de Daniel Noboa, que fue una opción que entró dentro de la segunda vuelta en la última semana o en los últimos par de días de la semana previa a las elecciones, y que bueno, pues luego ya en la segunda vuelta entró a jugar el tema del clivaje correísmo-anticorreísmo que señalaba antes. Pero eso difícilmente, estas circunstancias difícilmente se van a volver a repetir en estas elecciones, y eso nos pone en un panorama distinto en el que difícilmente cualquiera de los candidatos que está a la saga de los dos primeros, ¿no? pudiera hacer una remontada. Quien estaba un poco llevando la batuta en eso era Jan Topic, pero con la descalificación pues eso ha quedado fuera, y la votación de Jan Topic no ha ido a ninguno de los candidatos que estaban a la saga, ¿no? Más bien se ha repartido entre el presidente, el correísmo, y ha ido a sumar a los indecisos más que nada. Ahora bien, quiero detenerle en la última pregunta para los tres, porque me parece muy importante que ustedes den su punto de vista con respecto a esto. La campaña electoral, desde los últimos años hasta ahora, cambió totalmente. Ya no es solamente el puerta a puerta, ya no es el eslogan que se pega en una pancarta, etc. Inclusive las grandes campañas políticas en medios tradicionales. Cambiaron muchas cosas. En ese sentido, ¿qué salto ha dado el trabajo de redes y lo que están cumpliendo los candidatos por un lado? Y quisiera empezar con María Ercilia, porque definitivamente en los pueblos indígenas, en diferentes partes, están probablemente acostumbrados a un modelo de comunicación que ya muchas veces podríamos decir que está anquilosado o se quedaron, y probablemente eso es lo que hace falta para refrescar su conocimiento y reconocimiento de su campaña y de sus planes que tienen en un momento dado de una elección. ¿Cree que esto es lo que está ocurriendo, que no hay una comunicación como moderna de todo lo que están haciendo ustedes? Bueno, para todos, a raíz de la pandemia del COVID-19 ha cambiado, y ahí más bien, pues, por un lado ha sido una oportunidad a la alfabetización digital, pero también esto ya venía de años, y estos últimos 5 años con mayor presencia se ha globalizado, nos hemos globalizado, estamos en los medios digitales. Cierto, es un reto, es un desafío sobre todo para las nacionalidades y pueblos en donde antes de la pandemia ni siquiera teníamos la conectividad. De una de otra manera ha hecho esfuerzo. Eso ha sido algo positivo, decía, pero por otro lado también deja pues como un reto, un gran desafío pues de cómo comunicar en estos espacios digitales todas las propuestas, y es importante, necesario, urgente que el voto lo podamos asumir con responsabilidad, con seriedad, porque de lo contrario no se va a plasmarse en los territorios muchos de los casos. Y eso se ha notado de que el que tiene mayor aceptación o confianza es que haga mayor estrategia, que no está mal, está bien, pero hay candidatos, y ha habido candidatos con propuestas viables, concretas, que por falta de esa comunicación, de llegar con la información hacia los territorios, no han sido favorecidos. Y entonces en ese sentido pues que sobre todo para las nacionalidades y pueblos es necesario trabajar en el tema comunicacional, y también pues en eso incluye también la periferia. No es la misma realidad en la ciudad, y en ese sentido pues que queda también como política de Estado también ampliar lo que tiene que ver con la conectividad, el acceso a las tecnologías de información, y
Por eso nosotros consideramos sobre todo pues que no solamente el problema grande es la inseguridad, sino también en este caso el acceso a la conectividad, el tema económico que está demandando el país, porque de esa forma podemos salir de todo tipo de pobreza. Bien, Arturo. Bueno, evidentemente las campañas electorales ahora tienen otro cariz, tienen otra dinámica. Recordemos que la mayor cantidad de votantes está dentro del sector etario más joven, ¿no? Y pues los efectos que pueda tener en ese sector de la población pues se verán ya en la campaña, pero es evidente que esto cada vez adquiere mayor relevancia, la forma de comunicar a través de redes sociales, y creo que el gobierno lo ha hecho bien, a pesar de que la gente de mayor edad no lo entiende. Creo que esa forma de comunicar sí ha calado. Y claro, los otros partidos políticos y agrupaciones políticas tienen que también empezar a entender esta mecánica y esta forma de comunicar diferente para llegar con su mensaje a otros sectores, ¿no? Quizá mucho de lo que está sucediendo en los números que presentan las agrupaciones políticas y en la forma en que están